hemos estado hablando sobre los dichos de Jesús y hay tanto que hablar sobre esta temática. De hecho, en los evangelios usted va a encontrar que las palabras que salieron de la boca de Jesús están escritas en los diferentes evangelios con letras rojas, y aún en el libro de los Hechos aparecen algunas porciones donde estas palabras se le acreditan directamente a Jesús hablando. Es Cristo hablando a las personas, y uno de esos dichos es el que encontramos en Marcos capítulo 8 versículo 34: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí. Este es un dicho expresado por Jesús, y el momento es importante, el momento en que Cristo nos expresa esta palabra. Cuando Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, es marcado anteriormente. Si usted va versículos anteriores al versículo 34 de Marcos, encontrará que todo viene marcado de la confesión que Pedro hace cuando Jesús pregunta: ¿quién dicen ustedes acerca de mí? Cuando la gente les pregunta a ustedes sobre mí, ¿qué es lo que ustedes responden? ¿Qué le dicen a la gente acerca de quién soy yo? Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa confesión rotunda, contundente que Pedro hace, hermanos, como que inspira el ambiente, y entonces Jesús toma ese momento para empezar a hablar, dice la Biblia, abiertamente acerca de su muerte. Y entonces Jesús comienza hablando sobre su muerte y a dar detalles que nunca había dado. Y cuando Pedro, el que había declarado esa contundente confesión acerca de Cristo, la Biblia dice que entonces empieza a reprender a Jesús. Y entienda esto, como que Pedro llamó la atención, como que detuvo el momento, le dijo: Jesús, ven para acá, quiero hablar contigo. Y entonces le dice a Jesús: no puedes seguir hablando lo que estás diciendo, no puedes dar detalles sobre lo que estás tú mencionando, nada de esto debe de acontecer. Deja de estar hablando sobre esas cosas, piensa un poco más en ti. Eso es lo que Pedro estaba haciendo cuando reprendió a Jesús. La Biblia dice que inmediatamente Cristo reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque me eres estorbo. Y en ese momento el verso 34 comienza diciendo que Jesús le hizo venir a toda la multitud. Les dijo: acérquense, porque lo que estoy por decir no es para unos cuantos, no es, aleluya, no está dirigido solo a cierto grupo de personas. Llamó a la multitud para que se unieran a los discípulos y les dijo: lo que estoy a punto de decir lo necesitan oír todos sin excepción. Aleluya, sus palabras no eran para algunos cuantos, si alguno, es decir, cualquiera. Esto no es solamente para algunos cuantos, es cualquiera que quiera venir en pos de mí. Tiene que aceptar tres desafíos importantes. A veces empezamos el seguir a Cristo de una manera tan superficial, aleluya, de una manera etiquetamos o enmarcamos el caminar, la vida cristiana de una manera tan superficial que nos equivocamos en ese llamado que Jesús nos hace de ir en pos de Él. Porque cuando se trata de desarrollar discípulos, cuando se trata de ser verdaderos discípulos de Jesús, tenemos que entender que para lograrlo hay tres desafíos que todo discípulo de Cristo tiene que aceptar. Vale la pena mencionar, y solamente puse el versículo ahí para que identificáramos. Cuando Jesús encomienda la gran comisión a sus discípulos, note lo que dice Jesús en Mateo 28 versículo 19: por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Cuando Jesús les habla de cumplir la gran comisión, no les dice: vayan a ser creyentes.
Vayan para que la gente crea. Jesús dice, no, vayan a ser discípulos. El llamado de Jesús a usted y a mí, el llamado de Jesús a su iglesia, amados hermanos, es que seamos discípulos de Cristo. Pero para ser discípulos necesitamos aceptar 3 desafíos que quiero mencionar en esta mañana. Número 1, el primer desafío es de negarse a sí mismo. Es textual, amén, los extraemos del mismo texto. El primer desafío claramente que Jesús hace es a negarnos a nosotros mismos. El desafío de negarse a sí mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si bien bien es cierto que en el contexto de lo que Cristo está hablando cuando dice niéguese a sí mismo, Jesús entiende que la propuesta de Pedro es precisamente centrar su atención en uno mismo, centrar su atención. Pedro estaba diciendo, no estás pensando en ti, no estás enfocándote en ti, no puedes estar pensando en morir de esta manera, no piensas en ti, le estaba diciendo Pedro. Y entonces esto inspiró a Jesús para decir, no, cuando se trata de buscar a Dios, cuando se trata de caminar la vida cristiana, tenemos que entender que no se trata de nosotros. Tenemos que desenfocarnos de nosotros, porque si estamos enfocados en nosotros, no vamos a podernos enfocar en Dios. Y recuerde que Jesús dice que cuando le preguntaron sobre el más grande mandamiento, Jesús dijo, este primer mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo no es que sea menos importante, ama a tu prójimo. Usted no puede amar a Dios, usted no puede amar al prójimo si usted está enfocado solamente en usted. Por eso Jesús dice, niéguese a sí mismo. Amén. Niéguese a sí mismo. Mire, el verbo griego traducido como niéguese es o se refiere a una renuncia, es decir, renunciar o repudiar. En este caso, y conceptualizando esto, hermanos, aleluya, en el Nuevo Testamento, negarse a uno mismo tiene que ver con una disociación intencional de toda relación que no nos permita avanzar en un compromiso y santidad con Dios. Tenemos que romper con toda relación, con todo estilo de vida carnal, egoísta. Amén. Así lo enseña todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento enseña que para ir en pos de Jesús necesitamos primero hacer una rotunda, aleluya, un rotundo rompimiento con todo estilo de vida que nos asocie con el pecado, que nos asocie con los valores del mundo, que nos asocie con una vida egoísta. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 al 16. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Es decir, en nuestra postura como discípulos y seguidores de Jesús, no podemos asociarnos de ninguna manera en una relación con el mundo, porque cuando somos socios del mundo, entonces seremos enemigos de Dios, como lo dice Santiago. Pero aquí Juan está diciendo, aleluya, el amor del Padre. Cuando tú te asocias, cuando tú formas sociedades con el mundo. Mire, si usted va al diccionario bíblico, al diccionario, encontrará que la palabra sociedad tiene que ver con un sistema organizado de relaciones que conviven bajo normas comunes. Amén. Misma cultura, mismos valores, mismos, aleluya, estilos de vida, comparten todo eso. Una sociedad comparte todas esas cosas. Bueno, lo que está diciendo Jesús cuando dice niéguese a sí mismo, está diciendo tienes que romper, renunciar y repudiar todo aquello que te aleja de tu compromiso con Dios. ¿Está conmigo?
porque el amor del Padre, dice claramente Juan, no está en ustedes. Es imposible una relación con Dios y con el mundo, a la vez. Estamos en el mundo, sí, pero Jesús fue enfático: no somos, no pertenecemos, no pensamos como el mundo, no decidimos como el mundo lo hace, no nos conducimos como el mundo lo hace. Tu forma de vida es distinta, pero esto solamente se logra cuando tú haces una renuncia, cuando tú haces un repudio a todo aquello que no te ayuda, aleluya, a vivir de acuerdo a los estándares de Dios. Mire, es interesante darnos cuenta que la negación es vista como una disciplina espiritual. Es vista como una disciplina espiritual. ¿Qué es lo que hace un atleta cuando se prepara para competir en una competencia? ¿Que acaso no establece una disciplina? Y esa disciplina lo lleva a renunciar a una vida de abnegación. Y entonces él sabe lo que quiere alcanzar. Él sabe que tiene que cumplir con su preparación y sabe qué decir no. Él sabe decir no a trasnocharse. Él sabe decir no a una mala alimentación. Él sabe renunciar a cualquier cosa que lo aleje del objetivo que él está deseando alcanzar. Bueno, la Biblia nos habla también de que hay una disciplina espiritual la cual nos ayuda a crecer y fortalecernos y desarrollarnos como discípulos de Jesús. Pablo le dice a Timoteo: ejercítate en la piedad. Esto es importante. No podemos ejercitarnos en la piedad si no estamos practicando las disciplinas espirituales que nos ayudan a ser un verdadero discípulo de Jesús. Abnegación es una disciplina espiritual y eso es lo que está hablando Jesucristo. Necesitamos saber renunciar a todo aquello que no agrada a Dios. Y algo que no agrada a Dios es vivir de una manera egoísta. Amén. Es vivir de una manera egoísta. Mire lo que sucede con Marcos capítulo 10, versículo 35 al 37. Se nos da el ejemplo de dos seguidores de Jesús. En Marcos 10, 35 al 37 dice: entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, preguntó él, hablando de Jesús. Ellos le contestaron: cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Qué le parece? Amén. Pensando solamente en sí mismos. Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, el primer desafío que tiene que aceptar es que se tiene que negar a sí mismo. ¿Está conmigo? Le da un aplauso al Señor en esta mañana. Santiago y Juan querían un discipulado que no impidiera sus deseos y sus aspiraciones personales. Ellos decían: Señor, quiero complacerte en todo, pero permíteme quedarme donde estoy, haciendo las cosas que hago, sin tener que sacrificar nada. Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, tiene que negarse a sí mismo. Tito capítulo 2, versículo 11 al 13. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye, note esto, a que nos apartemos. Eso es abnegación. A que nos apartemos, eso es renuncia. A que nos apartemos, eso es negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay una persistente demanda carnal, aleluya, en nuestra naturaleza pecaminosa, en este hombre natural. Hay una demanda diaria, aleluya, por querer satisfacer esa hambre carnal de tratar, aleluya, de complacer, de tratar de satisfacer los placeres. Pero Pablo está diciendo: tienen que apartarse de toda vida mundana y de los placeres pecaminosos en este mundo maligno. Debemos vivir con sabiduría, con justicia y con devoción a Dios. Necesitamos entonces, aleluya, mantener nuestras vidas en la dirección correcta, y eso empieza con una negación hacia nosotros mismos, sometiéndonos a la palabra del Señor. Número 2, voy al punto número 2. Segundo desafío es el desafío de tomar la cruz.
el desafío de tomar la cruz. Si ustedes quieren venir en pos de mí, lo segundo que tienen que hacer es un desafío de tomar la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, ya lo mencionamos. Pero entonces continúa diciendo, y tome su cruz. ¿Qué significa tomar la cruz? Tomar la cruz, hermanos, se refería a una práctica que se realizaba, que se le obligaba a una persona que era condenada a morir crucificado. Y a esta persona se le obligaba a caminar con el madero donde sería crucificado sobre sus espaldas, y recorría la ciudad. Amén. Este hombre que se había revelado a la autoridad, ahora recorría la ciudad momentos antes de ser crucificado. Recorría la ciudad como una muestra de sometimiento total y absoluto a las leyes. Él se había revelado, pero lo último que le tocaba hacer al ser condenado a morir crucificado era precisamente mostrarle a las personas, aleluya, que había terminado sumiso total y absolutamente a la ley. El llamado de llevar nuestra cruz como parte de seguir a Jesús es un llamado a estar sometidos y a estar sujetos a la autoridad de Cristo, a la autoridad que el Señor, aleluya, nos revela a través de su palabra. Pero el propósito principal de la cruz no era la tortura. Había otros instrumentos para torturar, otros tipos de acciones para llevar a las personas a una tortura. La cruz no estaba diseñada para torturar. La cruz estaba para la muerte. Es decir, para dar muerte a aquellos que eran crucificados. Ellos estaban condenados a la muerte. Por eso la cruz expresa sacrificio y muerte. No tortura, sino muerte. Gálatas capítulo 5, verso 24. En ese contexto, la Biblia dice, y los que somos de Jesucristo, ya hemos hecho morir, dice, en su cruz, nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. ¿Se da cuenta? Así que Jesús dice, el verdadero discípulo, en primer lugar, tiene que aceptar el desafío de negarse a sí mismo. Pero segundo, lo que tiene que hacer es tomar su cruz. Está hablando de muerte, de darle muerte al yo, de darle muerte a nuestra voluntad para entonces expresar la voluntad de Dios en nuestras vidas. De eso se trata, de morir a nuestro yo, de morir a nuestra voluntad, de morir a querer hacer todo lo que yo quiero, todo lo que yo, aleluya, quiero. Ahora lo pongo en las manos del Señor, ahora lo dispongo para que Dios cumpla su plan y su propósito en mi vida. Esto es lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, cuando Pablo expresa, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. En otras palabras está diciendo, he tomado la cruz que me corresponde. Pero no puedes tomar la cruz si no te sometes a la voluntad de Dios. No puedes estar o no puedes decir que estás tomando la cruz y hacer tu propia voluntad y pasar por alto lo que Dios dice en su palabra y cumplir simplemente, aleluya, tus sueños sin importar lo que Dios quiere que tú hagas, a lo que Dios te ha diseñado y ha planeado para tu vida. Tomar la cruz es morir a mi voluntad para vivir la voluntad de Dios, para vivir alineado a la voluntad del Señor. Y nunca vamos a estar mejor, tu familia nunca va a estar mejor, aleluya, que cuando tú estás llevando tu casa, tu hogar, tu familia bajo la voluntad del Señor. Pablo dice, ya no vivo yo. Pablo dice, ya no vivo yo. ¿A qué se refiere cuando dice ya no vivo yo? Él está diciendo, he muerto a mi voluntad. Amén. ¿Por qué? Porque ahora es Cristo el que vive en mí. Jesús no solamente nos dice que tenemos que morir a nuestra voluntad. Él nos dio ejemplo cuando le dijo a su Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No es lo que yo quiero,
es lo que tú quieres hacer. Y esa es la actitud que debe de haber en nuestros corazones. El salmista oraba de la misma forma y decía: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, que tu buen espíritu me lleve hacia adelante con pasos firmes. Conocer y hacer la voluntad son dos cosas completamente diferentes. No basta con saber lo que Dios quiere que tú hagas, tienes que ponerlo en práctica. Pero a veces se nos dificulta. A veces se nos dificulta hacer la voluntad del Señor. Hay diferentes obstáculos que tenemos que identificar que están impidiendo quizás que tú estés ahí sin avanzar en la voluntad del Señor. Y yo quiero que los identifiquemos en esta mañana. Cabe señalar que cuando Jesús dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Marcos 8:34 dice: tiene que tomar su cruz. Lucas, en un mensaje o en un pasaje paralelo, es decir, Lucas cuando está ahí recopilando todo lo que se expresó en este momento y empieza a escribir su evangelio, añade una palabra y dice Lucas en su evangelio que Jesús dijo: tomar su cruz cada día. Esto quiere decir que no es solamente los domingos en la mañana. La cruz no se toma el domingo y se deja arrumbada en el garaje toda la semana. No, la cruz tiene que tomarse todos los días. La cruz tienes que llevarla todos los días. Cuando vas a tu trabajo, cuando vas a tu escuela, cuando vas, aleluya, a cerrar un negocio, cuando vas, estás en casa, en la familia, la cruz de Cristo tenemos que aceptarla, llevarla, tomarla en nosotros todos los días. Es decir, tenemos que cumplir la voluntad de Dios. Yo no muero a mi voluntad solamente el domingo, o no solamente cuando me conviene, o no solamente cuando me siento conmovido a hacerlo. Esto es una decisión de todos los días. Por eso dice: toma tu cruz cada día. Donde quiera que voy, donde quiera que yo me encuentro, aleluya, habrá oportunidades de hacer aquello que Dios no quiere, pero yo he tomado una decisión y yo tengo que ser determinado en cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero ¿por qué no puedo? Bueno, vamos a identificar algunos obstáculos. Quiero anotarlos, por favor. Primer obstáculo: la falta de oración. No vas a poder cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Vas a sucumbir, vas a fracasar, vas a fallar en el intento. Aleluya, si tú no estás tomando tiempo para orar. La voluntad no se cumple por accidente, ni tampoco se cumple porque yo tenga una fuerza de voluntad tan tremenda como para hacer posible hacer la voluntad de Dios. No lo vas a lograr. Mire lo que dice Jesús en Mateo 26, verso 41, traducción lenguaje actual: no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos ¿a qué? A hacer lo bueno. Están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Si tú estás tratando de cumplir la voluntad por tus propias fuerzas, va a llegar el momento en que no vas a poder, porque tus propias fuerzas no son posibles. Pero cuando tú oras, cuando tú, aleluya, buscas al Señor en oración, cuando tú estás, aleluya, tomando tiempo para practicar la oración, Jesús dice: si ustedes oran, ustedes podrán resistir. La palabra resistir tiene que ver con permanencia. La palabra resistir quiere decir, aleluya, ser fuerte, pero no es en tus fuerzas, no es en tu capacidad, no es en tus posibilidades, es con la fuerza que viene de parte del Señor. Él nos fortalece. Dijo el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo, porque Él me da las fuerzas para lograrlo. Den un aplauso fuerte al Señor. No diga que no puede cumplir la voluntad de Dios. Usted lo puede hacer cuando usted se
fortalece en el poder del Señor. Orar siempre nos va a llevar a caminar alineados con la voluntad del Señor. Aquel que ora toma decisiones, aleluya, alineadas a la voluntad de Dios. Aquel que ora no da un paso hacia adelante si no está alineado con la voluntad de Dios. Pero el segundo obstáculo, yo sé que muchos no saben de esto, pero el segundo obstáculo es terquedad. Amén. Y nadie dijo amén. Pero la terquedad, a lo mejor soy el único terco aquí, pero la terquedad, hermanos, nos imposibilita para cumplir la voluntad del Señor. ¿Sabe cuál es el significado de la terquedad? Incapacidad de atender o escuchar razones. A lo mejor soy el único que le dijeron cuando, bueno, de vez en cuando todavía me dicen, pero usted quizás recordará, ¿no? Y que te decían, ay, es que este es terco como una mula. ¿Verdad? En diferentes culturas se expresa eso, pero mire, en la Biblia, el salmista en el Salmo 32, versículo 9, la traducción lenguaje actual dice: los mulos y los caballos son tercos. Así que ese dicho, terco como una mula, tiene base bíblica. Así que ¿para dónde se hace? Amén. Dice, los mulos y los caballos son tercos y no quieren aprender. Para acercarse a ellos hay que, dice, poderlos controlar. Hay que ponerle rienda y freno. Y entonces dice, no seas tú como ellos. Porque cuando tú te comportas como ellos, cuando tú eres terco, el terco, hermano, se limita a actuar, decidir, caminar por la vida según su propia forma de ver las cosas y no está dispuesto a cambiar. De ahí que el terco es un obstáculo para poder poner en práctica la voluntad del Señor. ¿Sabe que en la Biblia encontramos una mujer llamada Abigail que lidió mucho con la terquedad de su esposo Nabal? Era Nabal, no. Era Nabal. Amén. Sí. Y la historia se repite. No. Pero sabe, hermano, que esta, dice, uno de los siervos de Nabal se acercó con Abigail y le dijo, señora, tiene que hacer algo porque su esposo es tan terco que si sigue así, si no hace algo, van a venir los del ejército de David y van a acabar con todo. David está tan enojado por la terquedad de Nabal. Y una forma de describir la terquedad de Nabal fue: no escucha razones. Ese es el problema de la terquedad, que no nos ayuda a poner atención a las razones. Y entonces, ¿qué es lo que hace el terco? Desafía a Dios y a su autoridad. El terco, la terquedad, esta actitud no te beneficia si no cambias, si no abres tus oídos, si no estás dispuesto a escuchar, si no estás dispuesto y si estás pensando que no, es como yo creo, es como yo pienso, es como, y aunque no vas a poder ver esas banderas rojas que te advierten y que te dicen, hey, hay algo que tienes que cambiar. No puedes seguir de esta forma. La terquedad te impide, te imposibilita poder practicar la voluntad del Señor. En contraparte, el apóstol Pedro nos da el ejemplo de Jesús y nos dice, la actitud que debe de haber en ustedes tiene que ser la misma actitud que hubo en Jesús. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1 al 2. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Den un aplauso fuerte al Señor. Si quieres cumplir la voluntad de Dios, tienes que cambiar tu actitud. Una actitud dócil, una actitud dispuesta a escuchar. Escuche, después tome la decisión, pero aprenda a escuchar. Se va a ahorrar muchos problemas y dolores de cabeza. Tercero, prestar atención a los malos consejos.
cuando estamos abiertos a escuchar lo que nos fascina el oído, lo que queremos escuchar. Hay gente que está dispuesta a escuchar lo que quiere, pero no está dispuesto a escuchar lo que necesita escuchar. Y créamelo, hay tanta gente, hay muchas más personas que te van a decir lo que tú quieres escuchar, pero pocos te van a decir lo que tú necesitas escuchar. Lo que tú necesitas escuchar. Y a veces prestamos tanta atención a aquello que queremos escuchar, y eso, hermanos, nos lleva por un camino equivocado, por un camino donde no podemos cumplir la voluntad de Dios, donde no podemos asumir nuestra responsabilidad para cumplir lo que Dios quiere hacer con nosotros. Aquí es importante preguntarnos a quién estoy escuchando. Hay gente que me dice: pastor, es que yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¿A quién estás escuchando? Porque la respuesta a esa pregunta determina si tú estás haciendo la voluntad de Dios, si tú vas a tener la capacidad para hacer la voluntad del Señor, o simplemente te vas a alejar de ella. ¿A quién tú estás escuchando? Y esto nos ayuda, hermanos. El Salmo 32 versículo 8 dice: el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes de seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Vamos al punto número 4, o al cuarto inciso sobre los obstáculos que nos impiden hacer la voluntad de Dios. Y el número 4 es ignorancia a la palabra del Señor. Hay personas que quieren saber la voluntad del Señor, pero se están olvidando que la fuente principal para conocer la voluntad de Dios es la palabra del Señor. Hay que empezar a abrir la Biblia, hay que leer la Biblia. Y hay personas que dicen: pastor, pero es que empiezo a leerla y no entiendo. Relaciónate con ella. Yo mencionaba esta mañana en el servicio de las 9:30 que cuando trabajé en la carpintería, yo nunca había trabajado la carpintería. Nunca pensé que me gustaría tanto el trabajo de la carpintería. Y la aprendí. Y tuve que hacerlo cuando estábamos trabajando, levantando la iglesia en Hueslaco, en nuestro primer pastorado. Cuando tuve que trabajar, la iglesia era pequeña, no había una solvencia económica en la iglesia como para sostener el ministerio, y entonces tuve que empezar a trabajar menos de un año, porque la iglesia empezó a crecer y empezó a demandar más de nuestro tiempo, y entonces tuve que dejar de trabajar para enfocarme totalmente a trabajar en la obra de Dios. Pero recuerdo que cuando en esos primeros días, cuando comencé a trabajar, me decían, yo era ayudante, ¿verdad? No iba a entrar de jefe, pero aunque solicité para jefe, no es cierto. Pero resulta que cuando estaba trabajando ahí, me dice uno de las personas al que estaba ayudándole, me dijo, quiero que me traigas un 2x4, tráeme barrotes de 2x4, y empecé a cargar barrotes. Y cuando llego yo a donde estaban todo el material, me quedo pensando: ¿y cuál es el 2x4? Y agarré un barrote y que lo llevo, y cuando llego allá me dice: te pedí un 2x4, y yo le llevé un 2x6. Amén. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo me empecé a relacionar con tecnicismos, yo mencionaba, yo nunca había agarrado una cinta para medir, ¿verdad? Y entonces cuando me dicen: corta un barrote de 36 pulgadas con 3/8 o 3/8. Oiga, yo encontré el número 36, pero no sabía dónde estaban los 3/8. ¿Y dónde estaban? Y entonces, ¿qué empecé a hacer? Lo que hice fue, alguien me dijo: ve a la tienda y cómprate una cinta que tenga enumerados también los octavitos. Amén. Y empecé a relacionarme con esas medidas, y después me di cuenta que ya no las necesitaba. ¿Por qué? Porque me relacioné con el tecnicismo, las herramientas. Recuerdo una ocasión que estábamos en el templo Benecer y estaban tirando cemento, y llego yo de hacer unas visitas. Trabajábamos en ese tiempo para la iglesia donde era pastor mi suegro, en Hueslaco, y llego y terminamos las visitas que teníamos que hacer. Y entonces era temprano y veo a los hermanos trabajando, iban a tirar el cemento en una área en el templo nuevo, y llego yo y eran muy juguetones los hermanos conmigo. Y entonces le digo a los hermanos: ¿les puedo ayudar en algo? Estaban amarrando el alambre, ¿verdad?
y todo eso, y para preparar para la mañana siguiente tirar el cemento, y llego yo y les digo, ¿les puedo ayudar en algo? Y me dijo el hermano Guevara, que está en la presencia del Señor, me dice, claro que sí, hermano, ¿cómo no? Sí, sí nos puede ayudar. Y entonces le digo, ¿qué tengo que hacer? Y me dice el hermano Guevara, vaya a la camioneta, y allá en la caja de herramientas está un amarrador, y yo no sabía que era un amarrador. Amén. Y entonces ya me dicen más o menos lo que es, y cuando agarro el amarrador, o lo que yo pensaba que era el amarrador, lo tomo, y entonces cuando lo tomo y empiezo a ver que da vuelta, dije, estos hermanos están jugando conmigo, esto está roto, ¿verdad? Esto no sirve. Y ya después me di cuenta que el amarrador era precisamente así. ¿Qué sucede? Si no nos relacionamos con algo, no conocemos lo que nos puede dar, la utilidad que nos puede dar esa herramienta. ¿Sabe qué? Si usted no se relaciona con la palabra, usted no va a saber toda la utilidad que la palabra tiene para compartir con usted. Quiere conocer la voluntad de Dios. Aleluya, la voluntad del Señor se expresa, aleluya, a través de la palabra, porque la palabra de Dios es la fuente principal donde tú puedes encontrar lo que Dios quiere de ti, lo que Dios espera de ti, los planes que Dios tiene para ti están en la palabra del Señor. ¿Y qué sucede cuando yo me relaciono con la palabra? Aleluya, yo tomo la palabra, y entre más me relaciono con la palabra, me empiezo a dar cuenta que la palabra me toma a mí, que la palabra empieza a trabajar en mí, que la palabra empieza a obrar en mí, y de pronto mi vida empieza a cambiar, y empiezo a ser transformado, y mis decisiones empiezan a ser completamente distintas, porque están siendo alineadas a la preciosa y maravillosa voluntad de Dios para mi vida. Den un aplauso fuerte al Señor esta mañana. Solo tienes que abrir la palabra, leerla, estudiarla, y vas a entender todo lo que Dios tiene para tu vida. La Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra, y es lumbrera para nuestro camino. Son obstáculos que tenemos que vencer para poder cumplir la voluntad del Señor. Primera de Juan capítulo 2 versículo 17. Pasen los músicos, por favor. Dice Juan, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace, note esto, no el que sabe, no el que sabe, el que hace. Porque hay gente que sabe lo que tiene que hacer, pero hace todo lo contrario. Amén. No se trata de saber la voluntad de Dios. Usted sabe la voluntad de Dios para su vida. Usted sabe qué es lo que Dios quiere para usted. Un discípulo sabe lo que Dios espera de él, pero no es suficiente para ser ese tipo de personas que permanecen para siempre. Hermanos, necesitamos ser discípulos que saben tomar su cruz para hacer la voluntad de Cristo. Y por último, el tercer desafío es seguir a Jesús. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y entonces dice, sígame. Mire, me llama la atención que Jesús concluye con una aparente redundancia o repetición. De hecho, hay quienes cuando toman el versículo 34 de Marcos para hablar sobre los requisitos o los costos del discipulado, solamente enumeran negarse a sí mismo y tomar la cruz. Amén. Porque entienden que el fin es seguir a Jesús. Y de esta manera Jesús termina. Pero yo pienso, hermanos, que más que ser repetitivo, cuando Jesús dijo sígame, más que repetitivo fue intencional. Jesús tenía toda la intención en lo que decía. Tenía una clara intención cuando concluye y nos dice, además de negarnos, además, aleluya, de tomar la cruz, lo que tú tienes que hacer es dar el primer paso. Dar el paso. No quedarte sin dar ese paso, tienes que seguir. Si vamos a la expresión en pos de mí, esta palabra en pos de mí significa en busca de. Y esto habla de lo que es el verdadero discipulado. Porque el verdadero discipulado, escuche bien esto, el verdadero discipulado no es un suceso, es un proceso. No es solamente venir al altar y llorar todo lo que tenemos que llorar.
No es solamente lo que ocurre un domingo por la mañana, cuando escucho una buena prédica o escucho buenas alabanzas que me inspiran a abrir mi corazón y adorar al Señor. El discipulado no es un suceso. El discipulado no es un acontecimiento aislado. El discipulado no es un momento tierno, conmovible y agradable una vez por semana o 2 veces, 3 veces por semana. No, el discipulado no es un suceso. El discipulado es un proceso que continúa todos los días. Cuando Jesús dice: el que quiere venir en pos de mí, está diciendo: tiene que buscarme todos los días, a cualquier hora del día, en cualquier lugar donde tú te encuentres. Tu mirada tiene que estar puesta en Jesús. Tu mirada tiene que estar puesta en Jesús. Usted me dice: pastor, después del culto vamos a comer. Puede hacer, no hay problema. Y estoy ocupado, nos podemos programar, no se preocupe. Amén. Podemos abrir la agenda y decir: bueno, podemos ir tal día. Pero usted me puede decir: pastor, yo le invito a comer después del culto. Pero si no me dice a dónde, seguramente no voy a llegar. Si no me da la dirección, no voy a llegar. Voy a tratar de buscarlo, allá andaré todo. Pero seguramente que no voy a dar. Pero si usted no me da la dirección, pero usted me dice: pastor, lo invito a comer, pero lo voy a llevar a un lugar, quiero que me siga. Seguramente que me voy a ir detrás de usted y no me lo voy a perder. Voy a ir casi pegado a usted. No le voy a perder la vista. Y hasta le voy a decir a mis hijos: chequenlo, placas, todo, ¿verdad? Póngale rastreador. ¿Por qué? Porque de no perderle la vista depende que yo pueda llegar a donde tengo que llegar. Cuando Jesús dice: sígueme, Jesús está diciendo: no te desenfoques, no me pierdas de vista. Porque en este mundo en el que vivimos, en la sociedad en la que estamos, en las leyes, aleluya, que se están estableciendo y que se están tomando y que se están ejerciendo, en todas estas cosas, hermanos, que nos rodean y que llenan todo nuestro entorno. Qué fácil es perder el rumbo. Qué fácil es perder el rumbo. En nuestras escuelas nuestros hijos están siendo bombardeados y atacados constantemente. Qué fácil pueden perder el rumbo en nuestros trabajos, en nuestras, aleluya, en la sociedad actual. Hay tantas cosas que quieren hacerte disuadir de que tú, aleluya, sigas a Jesús. Pero ¿sabe qué hizo Cristo en Juan capítulo 14 versículo 1? Póngase de pie conmigo, ya estoy terminando. Juan capítulo 14 versículo 1. No dejen que el corazón les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. No dejes de seguir a Jesús. Aleluya. Si algo quiere robarte la paz, si algo quiere robarte el gozo esta semana, si algo quiere que tú pierdas el rumbo, fija tu mirada en Cristo, fija tu mirada en el Señor. No pierdas de vista a Jesús. Cuando Jesús habla en San Juan 14 esta palabra, los discípulos empezaron a paniquearse, empezaron a sentir miedo y empezaron a decir: Señor, ¿pero a dónde vas? Jesús les dice: ustedes saben a dónde voy. Entonces responde Tomás: Señor, aleluya, no sabemos a dónde vas, mucho menos sabemos el camino. Jesús dice: sígueme. El camino parece difícil en tu casa, el camino parece difícil en tu vida, pero Jesús dice: no me pierdas de vista. ¿Sabes por qué? Juan 14 versículo 6, más adelante Jesús les dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No quiere perder de vista a Jesús. No debe perder de vista a Jesús, porque en Él nosotros, aleluya, vamos a llegar con seguridad a donde todos necesitamos llegar. El que quiera venir en pos de mí.
Cualquiera, cualquiera. Si alguno quiere venir en pos de mí. Esto no es exclusivo. Esto no está solamente diseñado para unos cuantos. Cualquiera, dice el Señor. Pero la decisión es personal. La decisión es personal. Hay personas, hermanos, que solamente se complacen con vivir la vida cristiana desde el punto de vista de ser creyente. En las iglesias hay muchos creyentes, pero hay muy pocos discípulos. Billy Graham, el más grande ganador de almas de todos los tiempos, en cierta ocasión dijo lo siguiente: cuesta 10% de esfuerzo ganar una persona para Cristo, pero cuesta un 90% hacer que esa persona permanezca en la fe. Cuesta un 90%. Y muchas personas se quedan a vivir una vida desde el punto de vista de un creyente. Y hay diferencias entre ser creyente y ser discípulo. El creyente se gana, el discípulo se hace. El creyente busca que le sirvan, el discípulo está listo para servir. El creyente lucha para crecer, el discípulo está listo para reproducirse. El creyente suele esperar panes y peces, el discípulo es un pescador. El creyente gusta del halago, el discípulo del sacrificio vivo. El creyente entrega parte de sus ganancias, pero el discípulo se renueva. El discípulo entrega toda su vida. El creyente puede caer en la rutina, el discípulo se renueva todos los días. El creyente busca que lo animen, el discípulo procura animar. El creyente espera que le asignen tareas, el discípulo asume sus responsabilidades. El creyente reclama, pero el discípulo está dispuesto y listo para obedecer. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? ¿Creyentes o discípulos? Pero el que quiera ir en pos de mí, dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame.